Bueno, en la parte anterior del problema habíamos averiguado la resistencia equivalente del circuito, arrancando de un circuito mixto, que era este. Averiguamos la resistencia equivalente y averiguamos la I total que recorre este circuito. Ahora lo que vamos a hacer es calcular las intensidades que hay en todo el circuito, que son las que habíamos indicado acá. O sea, vamos a averiguar cuánto vale I1, I2, I total ya la conocemos, y cuánto vale I3, I4, que son los nombres que le asignamos a estas intensidades de corriente. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a averiguar la caída de tensión que se produce en la resistencia 1, 2, 3. ¿Está bien? Que era la resistencia equivalente de esta parte del circuito. Entonces, la caída de tensión que voy a tener entre este punto y este punto, como esto es un paralelo, va a ser igual a la caída de tensión que tenga acá y acá, y acá y acá. ¿Ok? Entonces, hacemos eso. Colocamos un instrumento para medir tensión, puede ser un voltímetro o un multímetro, y averiguamos cuál es la caída de tensión que se produce en la resistencia 1, 2, 3. Eso lo hacemos aplicando la ley de Ohm. La caída de tensión en este sector del circuito va a ser igual a la corriente que circula por esta parte, que en este caso sería la I total, por la resistencia que tenemos acá, que es la resistencia 1, 2, 3. Reemplazando los valores y haciendo las cuentas nos da que esta caída de tensión es de 1,485 volts. Y volviendo al circuito anterior, antes de resolver el paralelo, tenemos una R1 y una R23. ¿Está bien? R2 y R3 estaban en serie, entonces la corriente que circule por R23 o por R2 y por R3 va a ser siempre la que llamamos I2, si no recuerdo mal. Bien, entonces lo primero que hacemos es averiguar I1, ahora que conocemos esta caída de tensión, que como les dije, la caída de tensión que tengo acá tiene que ser la misma que tenga entre este punto y la que tenga entre este punto y este punto. Entonces, I1 va a ser igual, también aplicando la ley de Ohm, a la tensión dividido la resistencia. ¿Qué tensión o qué caída de tensión? La que tengo entre estos dos puntos, dividido la resistencia que tengo acá. Bueno, reemplazando los valores nos da que I1 es igual a 0,7425 amperes. Hacemos lo mismo para la parte de abajo y averiguamos cuánto vale I2. ¿Ok? Usamos la R23, que era la suma de R2 más R3. Esto nos da 0,2475 amperes. Ahí ya averiguamos cuánto vale I1 y I2. Y podríamos hacer lo mismo para averiguar I3 e I4, pero vamos a hacerlo con otra metodología. Primero que nada vamos a hacer una verificación para ver si lo que hicimos acá estaba bien. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar lo que se llama la primera ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la primera ley de Kirchhoff? Vamos al dibujito del circuito. La primera ley de Kirchhoff dice que todas las corrientes, o la sumatoria de todas las corrientes entrantes a un nodo, es igual a la sumatoria de todas las corrientes salientes del mismo. ¿Qué es un nodo? Es donde se produce una bifurcación en el circuito. Yo vengo con un hilo conductor o un cable, como quieran decirle, llego a este punto y salgo con dos hilos conductores. Entonces, en este caso estoy entrando con una I y salgo con dos I. Entro con I total y salgo con I1 y 2. Entonces, según la ley de Kirchhoff, la sumatoria de todas las corrientes entrantes a este nodo, o sea, IT, tiene que ser igual a la sumatoria de todas las corrientes salientes, o sea, I1 más I2. Y es lo que aplicamos acá. Acá está. Ponemos que IT va a ser igual a I1 más I2. Reemplazamos y nos da que se cumple la igualdad. 0,99, que era lo que valía amper, que era lo que valía la I total, es igual a la suma de I1 más I2, que también nos dio 0,99. Entonces se verifica la primera ley. Y ahora, como les dije, vamos a averiguar I3 e I4 aplicando las leyes de Kirchhoff. Entonces, lo que vamos a hacer primero que nada es aplicar la segunda ley. Entonces, para aplicar la segunda ley, hacemos este pequeño dibujo, que es el circuito mixto que estamos usando, pero con este recorrido en celeste. Entonces, ¿qué dice primero que nada la segunda ley? La segunda ley de Kirchhoff dice que la sumatoria de todas las caídas de tensión en una malla cerrada es igual a la tensión de la fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a recorrer el circuito en un determinado sentido y dirección, y todas las caídas de tensión que me aparezcan en ese recorrido que estoy haciendo, la sumatoria de todas esas caídas de tensión tiene que ser igual a la tensión que tengo en la fuente.
En este caso yo puedo hacer dos recorridos. El que marqué acá, que podríamos decir que es un recorrido interno al circuito, y también podría ser un recorrido externo, como indica el mouse. En el recorrido interno me cruzo con R23, con R4, con R5 y con R7. En cambio, en el recorrido externo me cruzo con R1, R4, R6 y R7. Vamos a hacer, en este caso, el recorrido interno. Entonces, como en el recorrido interno aparece R23, me va a aparecer I2, y como aparece R5, me va a aparecer I3. Pero I4 no aparece porque no paso por esa rama del circuito. Entonces, como dice la ley, dice, la tensión de la fuente, B, es igual a la suma de las caídas de tensión en una malla cerrada. Entonces, arranco acá, voy recorriendo y tengo que ir sumando todas las caídas de tensión que me aparezcan. Aparece R23, obviamente me produce una caída de tensión. La caída de tensión de R23 va a ser igual a R23 por I2. Sigo recorriendo, aparece R4. Va a ser R4 por la corriente que circula por R4, que en este caso es IT, o I total. Sigo recorriendo y me aparece R5. R5 por la corriente que circula por R5, que es I3. Y por último me aparece R7 por la corriente que circula por R7, que es I total. Y acá tenemos una ecuación, en la cual la única incógnita que tenemos es I3, porque los valores de todas las resistencias lo conocemos, I total la conocemos, el valor de la fuente lo conocemos, y I2 lo averiguamos en el punto anterior. Entonces lo que vamos a hacer es despejar esta incógnita. Bien, pasamos todos estos términos, este y este, restándose al otro lado, es lo que tenemos acá. Y por último, lo que vamos a hacer es pasar R5 dividiendo. Y nos queda que finalmente I3 va a ser igual a todo esto. Reemplazando los valores y haciendo las cuentas, si no cometí ningún error, nos va a quedar que I3 es igual a 0,2, podríamos redondear, 0,06 amperes. Bien, ahí tenemos cuánto vale I3. Y para averiguar cuánto vale I4, lo que vamos a hacer es aplicar la primera ley de Kirchhoff, que ya la vimos. Acá venimos con I3, I4, llegan a este nodo y de ese nodo sale I total. Entonces, otra vez, la sumatoria de las corrientes entrantes es igual a las corrientes salientes. O sea, I3 más I4 tiene que ser igual a IT, que es lo que planteamos acá. Pero nosotros queremos averiguar I4. Entonces la despejamos y nos va a quedar IT menos I3. O sea, I3 que está sumando la pasamos restando al otro lado. Reemplazamos los valores y nos da que finalmente I4 vale 0,7894 amperes. Bueno, colocamos todos los valores en la tabla. Acá hay un pequeño error que lo corregí en la otra tabla, me acabo de dar cuenta, porque estas tensiones no son iguales. Ahora les voy a explicar por qué. Y por último, lo que nos queda averiguar es las caídas de tensión que tenemos en cada una de las resistencias. Tenemos los valores de las resistencias, las corrientes que circulan por cada resistencia, y lo que quiero averiguar es las caídas de tensión en cada una. Entonces, para eso, lo que hacemos es aplicar la ley de Ohm, porque ya conocemos todas las corrientes y todas las resistencias. O sea, si yo quiero averiguar la caída de tensión que hay en R4, es la corriente que circule por R4 por la resistencia que tengo en R4. Bueno, acá están hechas todas las cuentas y obtuvimos todas las caídas de tensión. Y finalmente, acá sí está corregida la tabla, el circuito mixto con todos sus valores quedaría de esta manera. Podemos hacer varias verificaciones. Ahora que tenemos el circuito con la tabla. Por ejemplo, yo les había dicho que antes había un error. La caída de tensión que tengo en R1 tiene que ser igual a la caída de tensión que tengo entre R2 y R3. Entonces, 1,485 tiene que ser igual a 0,99 más 0,495. Después podríamos verificar la segunda ley de Kirchhoff, tanto en la malla cerrada que hacemos por adentro del circuito como la que hacemos por afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que la caída de tensión que tenemos en R1 más la caída de tensión que tenemos en R4 más la caída de tensión que tenemos en R6 más la de R7 nos tendría que dar 12 o casi 12 porque puede haber un error entre los decimales. Y también podríamos hacerlo con la de adentro, que la caída de tensión de R2 más la de R3 más la de R4 más la de R5 más la de R7 también tendría que ser igual a 12. Y después podemos verificar el tema de las corrientes. La corriente que circula por R1, que es esta, tiene que ser más la corriente que circula por R2 o R3, tiene que ser igual a la I total, en este caso 0,99 amperes. Y lo mismo pasa con la que circula por R5 más R6, tiene que también ser igual a 0,99 amperes. Bueno, ahí resolvimos un circuito, aplicamos la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff,
y vimos cómo averiguar la resistencia equivalente usando la fórmula para circuito mixto o circuito paralelo.